Cuando volamos acá en el faro con poco viento o con viento cruzado, es bien importante ser muy precisos y saber dónde vamos a girar. Por ejemplo, yo nunca intento pasarme esta punta de la cancha de tenis porque más allá el viento nunca está bien enfrentado. Entonces acá en la cancha de tenis o antes giro. El giro tiene que ser lo más cerrado y eficiente posible. Inclusive puedo sacrificar un poco de altura haciendo un giro con mucho ángulo si este giro va a ser cerrado. De nada me sirve hacer un giro amplio sin perder altura si es que me voy a abrir mucho hacia el mar, porque ahí voy a perder altura. Acá yo prefiero hacer un giro muy cerrado con cuerpo y freno para no despegarme de la ladera, porque el poquito viento que haya va a estar acá, encima del filo de la ladera. Si el viento viene ya muy sur, muy cruzado, ya no llego a las canchas de tenis, giro acá, terminando la ladera del faro. Y lo que voy a hacer es volar sobre esta hoya o U, esta esquina del acantilado. Que más o menos canaliza el viento cruzado. Entonces voy a volar acá, sobre estos árboles más o menos, y aquí hago el giro. Entonces voy a aprovechar la hoya, que siempre me va a tirar un poco de viento ascendente, ya que el viento viene sur. También es muy importante aprovechar el momento en que estamos enfrentados al viento, porque vamos más lento y en ese momento nos permite tomar altura más fácilmente, más rápidamente. Cuando voy con viento de cola, sí, puedo ir subiendo, pero como voy rápido no puedo utilizar muy bien las corrientes ascendentes. En este momento estoy enfrentado al sur y voy más lento, entonces puedo ir frenadito, aprovechando cada corrientita que yo tenga. Y cuando siento acá en la olla que subo, aprovecho y hago el giro. Ahora, esto no siempre se puede hacer si vuelo con tráfico. Cuando volamos con otro parapente, 1, 2 o 3 parapentes acá en esta ladera tan pequeña, me toca abrirme a veces y dejarle al parapente que está más abajo o que tenga la preferencia y sacrificar o dejar de ganar ese momento en que puedo tomar altura. No queda de otra. Lo más peligroso que podría pasar acá es chocarse con otro parapente porque no hay la altura para tirar el paracaídas de reserva. Podría ser un accidente fatal. Por eso también regulamos mucho la cantidad de parapentes que puede haber acá en el faro cuando el viento viene cruzado. Si estamos volando con mucho tráfico en el faro, yo recomiendo irse a aterrizar a la playa, no estar peleando, porque como dije antes, puede ser peligroso chocar con otro parapente. A veces es mejor tomar un taxi que cuesta 10 soles que sufrir un accidente. La idea de tomar altura acá en el faro es poder llegar al aterrizaje, porque cuando vayamos hacia el aterrizaje vamos a ir perdiendo altura, ya que el trayecto del faro hasta el parapuerto no está enfrentado al viento cuando este viene sur. Así que voy a ir perdiendo altura. Necesito acá tomar todo lo que pueda para poder ir perdiendo poco a poco mientras llego al aterrizaje. Si el viento viene muy fuerte, tendré que usar también el acelerador o los trimmers en caso del tándem. Ya tengo la altura suficiente y ahora me voy hacia el parapuerto, hacia el aterrizaje. Voy, como estoy contra el viento, manos arriba. No hay tanto viento, así que no voy a usar el acelerador, no es necesario, solo manos arriba. Inclusive llegué con bastante altura, así que puedo darme el lujo de hacer orejas para poder aterrizar. ¿Cómo usar el acelerador cuando el viento viene muy cruzado? Cuando volamos sobre el faro y queremos aterrizar en el parapuerto y tenemos el viento cruzado, lo que quiere decir viento de sur a norte y casi paralelo a la ladera, tenemos que usar un poco de acelerador, porque si vamos solo con las manos arriba y el viento viene fuerte cruzado, vamos a perder mucha altura entre el faro y el parapuerto y muy probablemente no lleguemos a la altura suficiente para poder aterrizar en este. Así que una vez que estamos como a mitad de camino entre el faro y el parapuerto, tenemos que aplicarle un poco de acelerador, entre 30 y 50%. Solamente vamos a acelerar más cuando el viento viene muy fuerte. Pero si el viento está en, digamos, un viento moderado de entre 20 y 25, 28 km por hora, un 30% es más que suficiente.
Lo voy a hacer más o menos a mitad de camino, porque justo antes de llegar al parapuerto es donde más efecto Venturi hay, más fuga y como que me frena más. Entonces aquí ya pues estoy por llegar al parapuerto y le aplico un 30% de acelerador. Si yo siento que aún con 30% no avanzo, le puedo ir aplicando un poquito más, poco a poco, de forma que me permite llegar al parapuerto con altura. También podría acelerar al 100%, pero este es un error bastante común en pilotos principiantes. Como no saben medir muy bien el planeo de su parapente acelerado, van de 0 a 100 siempre. No es lo mejor porque no es lo más eficiente. Cuando volamos 100% acelerado, efectivamente el parapente va más rápido, pero también cae muy rápido. A veces solo con un 30 o 50% voy igual rápido, pero no caigo tanto.